Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Comienza en Cuba el ejercicio estratégico Bastión 2024. La alocución para dar inicio a los ejercicios la realizó este miércoles el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Mandatario cubano envía condolencias al gobierno y pueblo de Turquía por las víctimas ocasionadas ante el incendio ocurrido en la provincia de Bolu. Desde los sitios condominio.cu le contamos que continúan las declaraciones de rechazo a nivel mundial contra la decisión del presidente Donald Trump de regresar a Cuba a la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una breve alocución en la mañana de este miércoles para dar inicio a la jornada de actividades en toda la isla por el ejercicio estratégico Bastión 2024. Escuchemos sus palabras. Compatriotas, durante los próximos 3 días realizaremos el ejercicio estratégico Bastión 2024 para continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y el sistema defensivo territorial en todas las instancias y así junto al pueblo enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra patria. En correspondencia con lo anteriormente expuesto y en el interés de continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar de nuestra nación, compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, le propongo dar inicio al ejercicio estratégico Bastión 2024. Y como hemos escuchado, Cuba lleva a cabo el ejercicio estratégico Bastión 2024 como parte de la preparación del país para la defensa. La actividad busca entrenar a los órganos de dirección y de mando de las diferentes estructuras encargadas de la Guardia Nacional y Territorial en la organización del trabajo. Recordemos que el ejercicio estratégico estaba planificado para noviembre del pasado año. Sin embargo, debido a las afectaciones causadas por terremotos y los huracanes Oscar y Rafael, se decidió posponerlo para los inicios de este 2025. Durante el Bastión y el Día Nacional de la Defensa, que se conmemora el próximo 25 de enero, se realizarán maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos con la participación de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de otros componentes del sistema defensivo territorial. Estos ejercicios representan la máxima expresión de preparación militar a nivel estratégico y son un componente esencial del sistema de preparación del personal para la defensa. Este miércoles, como actividad previa, se realizó el Bastión Estudiantil Universitario en todas las instituciones de educación superior del país, donde los estudiantes se llevan a cabo actividades prácticas como parte de su programa curricular de seguridad y defensa nacional. En otro orden de noticias, Cuba expresó su apoyo a Turquía ante un incendio ocurrido en un hotel de Catalcaya, en la provincia de Bolu, donde al menos 69 personas fallecieron y unas 70 resultaron heridas. En su cuenta de X, el presidente Miguel Díaz-Canel envió condolencias al gobierno y pueblo de ese país. Además, trasladó deseos de pronta recuperación a los heridos. De acuerdo con la prensa local de esa nación, las llamas fueron extinguidas tras 10 horas de trabajo de los bomberos. Según el gobernador de la provincia de Bolu, en el edificio se alojaban alrededor de 230 personas en el momento del accidente, del cual aún se desconocen las causas. No obstante, 4 personas resultaron detenidas en relación con esta tragedia y entre los arrestados se encuentra el propietario del establecimiento. Y precisamente con una delegación de ese país intercambió el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Este martes, el mandatario cubano recibió a un grupo encabezado por el presidente de Institutos de Salud de Turquía, el profesor Dr. Umit Kervan. El colega Bernardo Espinosa con los detalles. La bienvenida con el afecto y cordialidad propios de relaciones históricas, culturales, de solidaridad y cooperación desarrolladas por Cuba y Turquía
por más de 70 años. Tras el saludo, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó su satisfacción por esta visita que para Cuba, dijo, tiene una alta significación. Y la vemos como una visita que da continuidad a los encuentros que tuvimos cuando yo visité en el 2022 Turquía. En aquel momento, una de las actividades, tuvimos un foro empresarial donde participaron varias instituciones turcas. Y entre los consensos a los que arribamos con el presidente Erdogan, decidimos potenciar la cooperación en ciencia e innovación, en investigación científica, sobre todo en el campo de la salud y la biotecnología, entre nuestras naciones. Díaz-Canel comentó que después de aquella visita a Turquía se han realizado intercambios entre las dos naciones y ahora, con esta visita, comentó, se pueden consolidar ideas y proyectos. El presidente de los Institutos de Salud de Turquía, que encabeza la distinguida delegación, manifestó que es un honor estar en Cuba y sostener este encuentro. El profesor Dr. Unit Kerban destacó que el presidente de su nación respalda la cooperación en áreas de la investigación y el desarrollo de las ciencias con Cuba. El objetivo que nosotros perseguimos con esta visita es promover la cooperación entre Turquía y Cuba, especialmente entre los institutos de ustedes, entre los institutos nuestros y BioCuba Pharma. Hemos estado sosteniendo reuniones con representantes de BioCuba Pharma y en la mañana de hoy también estuvimos en la zona especial de Mariel, donde estuvimos también visitando una de las instalaciones que existe allí, la cual es realmente impresionante. Integrantes de la Delegación de Institutos de Salud de Turquía y autoridades cubanas también destacaron el potencial existente en áreas de la investigación, innovación y biotecnología que abren posibilidades para fortalecer la colaboración. Pese a la distancia geográfica que separa a Cuba y Turquía, encuentros como estos unen más a los gobiernos y pueblos de las dos naciones y proyectan la cooperación en sectores de interés mutuo. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos un recorrido por las páginas condominio.cu, otros temas que marcan nuestra agenda informativa. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Ningún gobernante norteamericano puede catalogar a Cuba como un estado terrorista. Lo sabe bien el actual gobierno de ese país. Lo reconocen, pero no actúan, porque la política estadounidense hacia Cuba fue secuestrada hace más de 6 décadas por un reducto mafioso del Batistato, asentado en el sur de la Florida y ante el cual han mostrado debilidad a la hora de actuar coherentemente hacia nuestro país. La permanencia de Cuba en esa lista y el arreciamiento de la política de bloqueo son acciones despiadadas hacia el pueblo cubano que deben cesar ya. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu y lo hacemos con Radio Habana Cuba. Vemos dentro de sus principales titulares, rechazo mundial ante una infame acusación. Vamos a ampliar este titular, lo decíamos ya. A pocas horas del comienzo de su mandato, el presidente Donald Trump revocó la exclusión de Cuba de la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo, firmada por Joe Biden hace una semana. La comunidad internacional una vez más ha alzado su voz en contra de la nueva medida. Por ejemplo, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, rechazó la decisión de una sesión del Consejo Económico y destacó que ante las nuevas sanciones, Cuba cuenta con el apoyo de Venezuela. Rusia también condenó la medida estadounidense mediante un comunicado de su Cancillería.
El gobierno de Namibia se pronunció igualmente a favor de la mayor de las Antillas y calificó la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos como una táctica más bien injustificada de retrasar la normalización en las relaciones diplomáticas entre las dos naciones vecinas. El reclamo se extendió por igual en diferentes partidos, fuerzas políticas y movimientos de solidaridad de países como República Dominicana, Argentina, Bélgica, Panamá y Serbia. Pasamos ahora hasta el diario Granma en su versión digital. Un error humano fue la causa del accidente en el vial Morón-Turiguanó en la provincia de Ciego de Ávila. Tras la minuciosa investigación en el lugar del hecho, se conoció que el conductor del vehículo infractor se interpuso en el recorrido del Transmetro, que circulaba en sentido contrario. Recordemos que este lamentable suceso, ocurrido en la carretera Morón-Isla Turiguanó, dejó el saldo de 7 fallecidos y 59 lesionados. Pasamos ahora a prensa latina. Vamos a revisar. Comienza andadura de Fitur con expectativas de Cuba. También ampliamos este titular. Comienza la andadura de la 45ª Feria Internacional de Turismo con expectativas para Cuba. Mal tiempo, buena cara para el turismo, que inicia en la institución ferial de Madrid, donde una legión de profesionales de 156 países promueve sus ofertas. La cita, que tiene a Brasil como país socio invitado, se extenderá hasta el fin de semana. Allí, Cuba espera buenos resultados, pues en las jornadas previas al evento, el ministro de Turismo, Juan Carlos García, sostuvo varios encuentros, uno con inversores españoles y otro con agencias y turoperadores cubanos residentes en el exterior. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa y al regreso tendremos más noticias. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Y ya estamos de regreso y quiero informarles que Donald Trump ya es el 47º presidente de Estados Unidos. Además de emitir una avalancha de órdenes ejecutivas en muchas materias, entre ellas la revocación de la eliminación de Cuba de la lista de naciones terroristas, ha dicho que terminará con los conflictos armados en el mundo. Sin embargo, ¿es esto tan así? Antes de iniciar nuestra emisión, la periodista Adiane Sayes preguntó aquí en el estudio a la profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, María Elena Álvarez. Sobre el tema, nos comenta. Si se lograra terminar con las guerras, sería un hombre extraordinario. Pero las contradicciones las genera el sistema y la misma política de Estados Unidos. Entonces, estamos en un periodo de transición donde en las áreas hay muchas contradicciones y es el propio Estados Unidos quien, tratando de mantener su hegemonía, pues crea las propias guerras aunque no participe. Es cierto que Trump en su mandato no comenzó guerras, pero él utiliza otros métodos y que le dieron resultado, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente. Y en principio parece que va a tratar de resolver el problema de Ucrania, el problema de Medio Oriente, pero haya guerras o no haya guerras, siempre van a perder aquellos que Trump quiere que pierda, porque si tú oyes a Trump hablando de Panamá, no va a haber guerra, pero va a utilizar otro mecanismo y te voy a poner un ejemplo. En Medio Oriente, él logró cosas a nivel multilateral y regional que no había logrado otro presidente a través de la guerra, que fue, por ejemplo, los acuerdos de Abraham, pasar la embajada, de Estados Unidos a Jerusalén, pero Trump es un hombre que es presidente, uno debe hablar con respeto de él, pero yo simplemente no creo en su palabra. Así llegamos al final de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Tendrá más noticias en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Voy a darle la bienvenida ya a Jesús Muñoz, porque en segundos estará Zona Deportiva. Bienvenido. Un saludo para ti, Arévalo. ¿Qué tal estás? Muy bien, y en su compañía ahora mucho mejor. ¿Qué traerá para hoy Zona Deportiva? Bueno, estaremos hablando de dos deportes que gustan mucho. Balonmano, presencia cubana en la Copa Mundial de este deporte, y también béisbol, Leñadores de las Tunas a Serie de las Américas. Ya usted sabe, béisbol y balonmano, aquí en Zona Deportiva, en Cubavisión Internacional. Quédese con nosotros.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 22 de enero de 2025. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es jornada de análisis y en breve me acompañará Arián Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Iniciamos el primer momento de análisis con balonmano, presencia de Cuba en el Campeonato Mundial de esta disciplina 16 años después. Pero para comentar sobre el significado que tiene esta participación y lo que ha ocurrido con el equipo cubano, ya me acompaña Arián Alejandro, bienvenido. Saludos Jesús para ti, el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Una participación que se ha quedado por debajo incluso del objetivo que se planteó por parte de la propia Federación del Deporte. Yo estoy convencido por Jover Hernández, el entrenador. La idea era al menos ganarle a Cabo Verde para avanzar a esa ronda de 24 mejores con esos 4 grupos de 6 equipos, donde si bien iba a ser difícil avanzar más allá del lugar 20, pero ya estar entre los 24 mejores creo que era un objetivo cumplible. No fue así porque se cayó ante Cabo Verde y a mí la imagen con la que me quedo, más allá de lo que pase ahora en esta llamada Copa Presidente, que es los equipos del 25 al 32, yo la imagen que tengo ahora mismo, Jesús, es de ver a los deportes colectivos en Cuba en modo crisis. Yo creo que hay una crisis con los deportes colectivos, con los resultados a nivel internacional, con las expectativas que a lo mejor pueden ser muy altas por tener, por ejemplo, en el caso del balonmano, a la mayoría de los jugadores insertados en ligas internacionales y que para muchos no se corresponde ese acápite con los resultados que después se ven. Entonces nos llega la pregunta, ¿cuánto desarrollo realmente tienen nuestras figuras? ¿Cuánto crecimiento en estas ligas internacionales para entonces después realmente evaluar con objetividad los pronósticos en eventos mundiales, continentales, de la categoría que sea, a nivel de deporte colectivo? Yo creo que el único que se escapa de esto es el voleibol, que sí podemos hacer un pronóstico real. Otra cosa es que no se cumpla, pero que tienen los voleibolistas cubanos nivel para lo que se les exige y se le pide. El resto, evidentemente, se nos queda a deber. Usted sabe que me gusta provocarlo siempre. Y el balonmano tiene una particularidad y es que estuvo muchos años alejado de esa élite. Sí. Y entonces, ¿cree usted que eso también puede influir en que este sea un deporte en el que, si bien ya hay un trabajo sostenido de años insertando atletas, lo mejor pudiera llegar todavía dentro de unos años? Porque pesan 20 años fuera del entorno de lo que más vale y brilla del balonmano. Y 16 en el caso de los mundiales. En eso estamos completamente de acuerdo, coincido con usted. Me parece que casi 20 años fuera de ese entorno de la élite. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Eslovenia e Islandia, que no es que nos comparemos en cuanto a nivel y resultados, pero son dos naciones. Por ejemplo, Islandia 14 mundiales prácticamente de manera consecutiva. Eslovenia es cuarto olímpico, bronce en 2017, había sido quinto en 2013, es decir, con resultados, con presencias asiduas. Nosotros, si bien ese resultado o esas presencias en la década del 90, década del 80, eso fue quedando atrás. En este siglo, de hecho, como usted bien decía, solo hemos clasificado una vez a un campeonato que es cada 2 años. Imagínense, de 2001 a la fecha, ¿cuántos mundiales no se han realizado? Y Cuba, antes de este, solo había estado en uno. Entonces yo creo que sí, puede pesar un poco esa realidad a la hora de plantearse realmente objetivos a cumplir con todas las de la ley en este tipo de eventos, aunque eso sí, el beneficio de la duda está en que es una selección joven de solo 24 años y que puede tener un margen de crecimiento importante. Efectivamente. Hay otro tema que yo sé que retomaremos sobre el balonmano y tiene que ver con que también hay que mirar al área, Argentina, sí, Brasil, sí, claro, Chile, que sí avanzaron y que va a costar también acercarse o superar a estas selecciones. Pero yo te propongo ahora ir hasta la provincia de Cienfuegos informativamente, porque
precisamente en la Perla del Sur concluyó la discusión del anteproyecto de ley del sistema deportivo cubano por el oriente y el centro del país. Con los detalles acerca de este encuentro llega la actualización con nuestro colega Primitivo González. Con la participación del vicepresidente primero del INDER, Raúl Forné Valenciano, funcionarios del partido y del gobierno en el territorio y directivos del deporte en la Perla del Sur y el país, la familia del deporte de la provincia efectuó el proceso de consulta especializada del anteproyecto de la ley del deporte cubano, donde con amplia participación del gremio plantearon modificaciones, sustracciones, adiciones y dudas en varios capítulos, artículos e incisos del anteproyecto, entre los que sobresalen el convenio INDER-MINEI, la ciencia aplicada al deporte, así como la actividad física comunitaria en una provincia con un 20% de su población envejecida y activamente laboral, entre otros aspectos que evidenciaron, según el vicepresidente primero del INDER, de una buena preparación para cerrar el proceso de discusión del anteproyecto para el oriente y centro del país. Hemos participado en un acto que demostraron los cienfuegueros la preparación que tuvieron para este momento tan importante, que como hemos llamado, ha sido un momento, está siendo un momento histórico a partir de que estamos construyendo juntos un anteproyecto de ley que será en su futuro, cuando se apruebe por nuestros diputados de la Asamblea Nacional, una ley del sistema deportivo cubano que va a ser la primera en la historia de nuestro país. Pero se denotó que, como mismo se explicó en varias de las intervenciones, hubo un estudio del documento, de la norma que estamos proponiendo desde los municipios, de cada una de las instituciones educativas de nuestro sistema a nivel de municipio, a nivel de provincia, que permitió que aquí se hicieran aportes interesantes, profundos e importantes para lograr una mayor robustez de la propuesta que estamos haciendo del anteproyecto de ley. Generalmente hoy estamos, como usted dice, cerrando toda la parte oriental y central del país. Ya comenzamos por la parte occidental hoy mismo y vamos a desplazarnos en la tarde a Matanzas. Y en sentido general, yo creo que ha habido una muy buena participación en todas las provincias por las cuales hemos transitado y los aportes han sido integrales. Yo tengo que decir que en todas las partes de la normativa se han hecho propuestas muy importantes y lo que denota, insisto, en que se han preparado muy bien y como lo hicieron los cienfuegueros hoy, en toda Cuba se ha logrado de verdad una participación importante. La discusión del anteproyecto de ley del deporte cubano, que comenzara el pasado 12 de diciembre, finalizará el próximo 15 de febrero por la capital del país. Ya estamos de regreso para hablar de béisbol. Leñadores de las Tunas a la Serie de las Américas. Arián Alejandro. Bueno, una Serie de las Américas que comienza el viernes y bueno, ya el equipo fue abanderado en jornadas recientes, camino a esta serie, donde van a llegar más o menos todos los equipos igual. El jueves también va a llegar Colombia, Cuba que debuta precisamente ante los locales. Ojo, este equipo local que si bien tiene la base o una base importante del León del equipo Leones de León, el campeón de Nicaragua de la Liga Profesional, que tiene 20 años ya de creada la Liga Profesional Nicaragüense, tiene también como objetivo foguear a una gran cantidad de peloteros locales para su clasificatorio en el mes de febrero rumbo al siguiente clásico que será en Taipei de China. Esto es importante, por eso quizás menos refuerzos de lo que podíamos pensar en una liga donde hay varios extranjeros con destaque, incluyendo cubanos. No, incluso incluyeron a 3 extranjeros de mucho recorrido y al MVP de la gran final. Al MVP, Cook, que va a ser el abridor ante Cuba, lanzador zurdo, escuchen bien, 12 innings, 10 ponches, 0.75 de limpias en 3 partidos. Bueno, la verdad que el reto va a ser importante para el equipo de las Tunas. No vaya a creer usted que este torneo, por estar un escalón o 2 por debajo de la Serie del Caribe, va a ser de estos en los que uno diga Cuba debe campear. No, es que además eso ya en ningún evento beisbolero se puede decir así de forma literal. Incluso, Jesús, estaba mirando datos del lanzador panameño Harold Arauz, que ya está nombrado para el segundo día, que es el que chocan Cuba y Panamá. Estuvo hace ya varios años, es verdad, hace 6 años en ligas menores, pero con alguna que otra temporada llamativa. Por lo tanto, usted sabe que este tipo de lanzadores le hacen mucho daño a Cuba porque son pitchers que no son los que se ven diariamente en la Serie Nacional. Exactamente. De esto también, por supuesto, habrá más detalles porque Curazao también anunció una nómina con bastantes peloteros de experiencia, algunos incluso con recorridos en el béisbol de las Grandes Ligas. Muchísimas gracias, Arián, por tu comentario.
Estaremos regresando para hablar de balonmano y béisbol en próximas emisiones. Por hoy ponemos punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.